a ver, la sistémica no es tan compleja, es muy bonito, es realmente una mirada en la que tú te ves dentro de la película. Tienes la capacidad de verte a través de representaciones dentro de esa película y poder ver desde fuera, ¿sabes? Sí, como en una toma cenital, lo que estás viendo básicamente es cuál es ese lugar que tú estás ocupando dentro de ese rol y ver cuál es el que te gustaría ocupar realmente para llegar a donde tú quieres. Pues, ¿de qué hablo ahora? Hablo de sistémica. Sistémica, que para mí ha sido un cambio de visión. Haber entrado dentro del mundo de la sistémica, haber adoptado esa mirada. En principio, pues, bueno, soy facilitador sistémico. ¿Y de qué habla esto? ¿De qué habla la sistémica? Eh, Generalmente hablamos de yo soy, yo, como si fuéramos un ente aislado del mundo y como que si todo lo que trajéramos o si todo lo que tenemos viniese de algún lugar del cual no sabemos cuál es. Y la sistémica lo que pasa es a darle sentido a, y, sí, a ese yo y a ver el yo no como un ente individual, sino como parte de un yo más grande. Ese yo más grande, digamos, vamos a poner el ejemplo, la familia. ¿Okay? Esa es la familia de la que venimos, nuestra familia de origen, o ese lugar en el que hemos sido criados, ese grupo, el que ha tenido más eh, relevancia en nuestra vida, más influencia, es lo que hace que nosotros de alguna forma tengamos esa personalidad. Y de ahí viene esa fascinación, mira, precisamente por la sistémica, ya que nosotros como seres, pues no sé si has escuchado alguna vez que somos potencial, pero ese potencial, claro, no puedes salir a la calle, al igual como cuando hablaba del propósito de decir soy potencial y voy a cualquier lado, no. Ese potencial se olvida porque nosotros empezamos a identificarnos con una posición, con una función, un lugar que ocupamos originariamente, principalmente, en esa familia en la que nos criamos. Por poner un ejemplo muy claro, imagínate que tienes hermanos y te toca, papá está muy ocupado, mamá está en otra cosa y a ti te toca asumir ciertas tareas de papá y de mamá. Eso ya empieza a hacer que tú desarrolles una serie de habilidades, que empieces a reconocerte como hábil o no en esas determinadas habilidades y eso empieza poco a poco a condicionarte, voy a darte un lugar. Y eso es lo que luego, con los años, a medida de experiencias que vamos teniendo, no solamente con ese sistema de origen o esa familia, sino con otros subsistemas o otros grupos a los que pertenecemos, para no hacerlo tan complejo. El grupo del fútbol, el grupo del colegio, en cada uno de ellos tenemos un rol y ese rol nos hace desarrollar esas habilidades, nos da una perspectiva y nos hace ser aceptados también, que es lo más fundamental, porque todo esto ocurre por una necesidad de supervivencia, por una necesidad, dentro de esa necesidad de supervivencia hay necesidades de desarrollo, hay amor, hay una serie de condicionantes, pero es esa necesidad de sobrevivir, y no solamente de sobrevivir como de una forma solitaria, o sea, no como el yo del que hablaba al principio, sino también de la supervivencia de esa familia, de ese grupo, de esos grupos a los que nosotros pertenecemos. Y esa es la palabra probablemente más fuerte, la palabra pertenencia, que es lo que hace que nosotros desarrollemos estas lealtades, ya que para pertenecer a un sistema además hay unas reglas generales que necesitamos seguir y que a veces, ¿qué ocurre? Porque también dentro de la sistémica
yo he tenido la oportunidad de estudiar dos escuelas diferentes, una que está basada sobre todo en lo familiar, que tiene mucha importancia, ya que, como digo, es donde pasamos más tiempo, y está la parte estructural, que sencillamente, por poner un ejemplo simple, habla es de que nosotros aprendemos las cosas de una determinada, hacer algo de una determinada manera, y por lo general el cerebro lo que va a tratar, o lo que vamos a tratar de hacer inconsciente o intuitivamente, es repetir esa misma fórmula. ¿Por qué no? Si ya nos ha funcionado. Y acudir a una terapia sistémica, a una facilitación sistémica, lo que te permite justamente es ser consciente de a veces en qué momento o en qué sistema surge esta lealtad o esta forma de hacer, y ayudarnos no solamente a ser conscientes de ellos, que eso ya de por sí nos abre una puerta importante, que es decir, ya soy, o sea, ya el problema se empieza a convertir en una solución, es decir, aquello no es que yo tengo un problema, sino que esto que yo llamo problema fue una solución en un determinado momento en mi vida, para un determinado sistema. Y esta forma que yo he aprendido con este sistema particular, al ser consciente de ella, me ayuda a permitirme explorar otras formas de hacer, teniendo en cuenta que realmente no le estoy siendo desleal a ese grupo, sino que en otros aspectos de mi vida o en otros grupos o para objetivos diferentes, yo puedo ocupar un determinado lugar distinto, desarrollar unas nuevas habilidades o desarrollar una nueva función. Esto, por ejemplo, ¿de qué me ayuda? En mi caso en particular, pues me ha ayudado a diferenciar en algunos casos. Si yo estoy, por ejemplo, yo que hablo mucho del propósito, si estoy viviendo mi propósito, estoy viviendo la vida de otra persona que me ha tocado en un determinado momento ocupar su lugar por alguna circunstancia, o incluso destacar cuáles son aquellas habilidades o aquellas experiencias que no solamente me han dado un lugar, sino que yo las disfruto y que de alguna forma las puedo encaminar hacia mi propósito. ¿Alguna pregunta al respecto? Bastante claro. Pues nada, pues muchas gracias. Hasta la próxima. En la próxima te digo, explicaré un poco más en profundidad. A ver, la sistémica no es tan compleja, es muy bonito, es realmente una mirada en la que tú te ves dentro de la película. Tienes la capacidad de verte a través de representaciones dentro de esa película y poder ver desde fuera, ¿sabes? Como en una toma cenital, lo que estás viendo básicamente es cuál es ese lugar que tú estás ocupando dentro de ese rol y ver cuál es el que te gustaría ocupar realmente para llegar a donde tú quieres. Pues eso, espero que te sea útil. Ya en otra te explico un poco más en profundidad cuáles son estos principios sistémicos, etcétera, que rigen la sistémica. Gracias. Buen día.